Buenos días. Hoy día vamos a precisar algunos puntos respecto a qué es una federación deportiva nacional y hasta llegar básicamente al tema de la Federación Peruana de Fútbol. Bien, la Ley de Promoción del Deporte 28.036 establece en su artículo 44 que las federaciones deportivas nacionales son el ente rector de cada disciplina a nivel nacional. Por el básquet, en el vóley, natación, en este caso del fútbol. Bien, entonces todas las federaciones, que hoy día son 56, más una asociación nacional paralímpica, son su ente rector es el Instituto Peruano del Deporte, sí. ¿Dónde lo señala? Lo señala el artículo 44 de la Ley 28.036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Bien, dentro de esas 56 federaciones se encontraba la Federación Peruana de Fútbol. Y la pregunta, ¿por qué me dice se encontraba si me está diciendo que las federaciones están dentro de la supervisión y control del Instituto Peruano del Deporte? Efectivamente, el 1 de febrero del 2018 se publica la Ley 30.727, ley llamada también la Ley Oviedo y la Ley para el fútbol, hacia el fútbol peruano, ¿no? De fortalecimiento del fútbol peruano. Bien, ¿qué dice en esos 5 artículos esa ley? Que la Federación Peruana de Fútbol es una persona jurídica de derecho privado. Efectivamente, ¿cuál es su forma? Es una asociación civil sin fines de lucro, como tienen que ser todas las federaciones. Tienen que ser personas jurídicas de derecho privado en la modalidad de asociaciones civiles sin fines de lucro. ¿Eso quién lo pide? Lo establece y lo regula la Ley 28.036 que hemos mencionado, la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. Bien, retornando, entonces esta Ley 30.727, ¿qué dice? Le da autonomía a la Federación Peruana de Fútbol para que ya no se encuentre dentro del control y supervisión del Instituto Peruano del Deporte. Entonces esta ley le señala no solo eso, le dice que a partir de la fecha todos los fondos que pueda tener la Federación Peruana de Fútbol o que le den y deben provenir de fondos privados, no públicos, es decir, inclusive sale del tema que el Estado de alguna u otra forma pueda aportarle ni siquiera una pelota. ¿Correcto? Todo lo que tenga la Federación Peruana de Fútbol a partir del 1 de febrero del 2018, donde se publica esta ley, la 30.727, le señala que su fondo tiene que ser privado, todo lo económico. Bien, entonces la Federación, en virtud a esta ley, inclusive en la disposición complementaria final de esta ley, ¿qué hace? Que eso y sabemos es inconstitucional, es una ley con nombre propio, por eso le dicen la Ley Oviedo. ¿Por qué? Porque establece en la disposición complementaria final que le extiende el periodo, prorroga el periodo de tiempo del señor Edwin Oviedo, que acababa en el 31 de diciembre del 2018, la prorroga hasta el año 2020, 31 de diciembre del 2020. Eso no es correcto. Una empresa privada no tiene por qué el Estado regularla con una ley y mucho menos prorrogarle el tiempo de mandato a una junta directiva. Eso lo queremos, ya eso cumplió su función, esa norma, pero no era constitucional y tampoco, puedo decir, con nombre propio no podía ser. Bien, ¿qué sucede? En esta ley 30.727 le da autonomía. Entonces el IPD ya no pertenece al IPD, la Federación Peruana de Fútbol sí pertenece, pero ya no la va a poder el IPD ni controlar ni supervisar. Solo el artículo 5 señala de esta ley 30.727 que la única relación que va a existir entre el IPD y la Federación Peruana de Fútbol es de coordinación de sus actividades. Se supone que son sus actividades deportivas. Bien, en virtud a ello, en el año ya pasamos a la Federación Peruana de Fútbol. ¿Y por qué la prórroga de los 2 años? El por qué también saberlo. Para que pueda coincidir la gestión de junta directiva de la Federación Peruana de Fútbol, que es 4 años, para que pueda coincidir con el ciclo olímpico, que es 4 años. Cada 4 años, por ende, cada 4 años se elige a un nuevo presidente y junta directiva de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Pero qué sucedió? El actual presidente, el señor Agustín Lozano Saavedra, él
el año 2018 se dicta prisión preventiva contra el señor Edwin Oviedo por temas privados. Ok. Como él era presidente y el señor Agustín Lozano vicepresidente, en el 2018, en julio, 7 de julio, asume la presidencia por encargatura de la Federación Peruana de Fútbol en virtud de esta prisión preventiva que purgaba el señor Edwin Oviedo. Bien, y la pregunta era, ¿y hasta dónde era su mandato? Según hemos visto en la ley, que nos dice que es hasta 2 años más, hasta el 31 de diciembre, le prorroga hasta el 31 de diciembre del 2020. Pero el señor Lozano se ha quedado hasta el 31 de diciembre del 2021. La pregunta es, ¿puede haber esa prórroga de 1 año más? Sí, sí puede haber, si es que su estatuto lo dice, el estatuto de la federación. Y el estatuto, ninguno de los estatutos de la federación mencionan prórroga de mandato. Es decir, esa gestión que él tiene no está reconocida, es ilegítima, ¿ya? En principio. Entonces, debe estar en registros públicos. Puede haber un acuerdo de la Asamblea de Bases para modificar el estatuto de la federación y poder prorrogar 1 año más. Podría haber, pero eso no existe. No ha habido esa asamblea, no ha habido esa prórroga. Entonces, el señor Agustín Lozano, todo el periodo, todo el año 2021, se generó bajo una gestión que no tenía autorización de prórroga, no había prórroga. La pregunta ¿qué pasó? Eso también nos preguntamos. Bien, entonces, dentro de los estatutos, acá comienza un problema estatutario. Nos vamos al problema de la federación. Vamos a centrarnos, para tener una idea cronológica, en el estatuto del año 96. 1996, hemos puesto 2009, 2019 y 2021. En el año 1996 se encontraba como presidente el doctor Delfino, ya afinado el doctor Delfino. Se aprobó el 27 de agosto de 1996. Correcto. En el 2009 el presidente era el doctor Burga, Manuel Burga Seoane. Bien. El doctor Manuel Burga Seoane, como presidente de la federación, en marzo del 2009 le dice a su asamblea de bases, vamos a modificar el estatuto del 96, vamos a modificarlo, vamos a actualizarlo, adecuarlo. Correcto. Entonces la Asamblea de Bases aprueba la modificación del estatuto del año 1996 en marzo del 2009. ¿Qué hace el doctor Burga? Tiene su acta aprobada de su Asamblea de Bases y se va a registros públicos a inscribirlo. Bien, ¿qué le dice el registrador? Le dice, un momentito, de acuerdo a la ley del deporte 28036, le señala que para poder inscribir el estatuto de cualquier federación que nombra una junta directiva, que modifica total o parcialmente el estatuto de una federación, tiene que previamente venir acompañado de una resolución del Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte que ratifica esa modificación. Bien, el doctor Manuel Burga, en vez de ir con su observación al IPD y solicitarle esa resolución al Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte, no, apela a la decisión de la observación del registrador y la apela al Tribunal de SUNAR. El Tribunal de SUNAR emite su resolución y le declara fundada la apelación a favor del doctor Manuel Burga y a favor de la Federación Peruana de Fútbol, por ende, y le ordena al registrador que inscriba ese estatuto sin resolución del Consejo Directivo, a pesar que la ley 28036, dentro de las funciones del Consejo Directivo del IPD, establece que ellos son los que deben emitir una resolución ratificando juntas directivas, modificaciones totales o parciales de estatutos de las federaciones. Pero sin eso, lo inscribe el registrador, acata lo ordenado por el Tribunal de SUNAR e inscribe el estatuto del año 2009 del doctor Burga. Correcto. ¿Qué hace? ¿Qué acción realiza al enterarse esta inscripción el Instituto Peruano del Deporte? Presenta mediante el procurador del Ministerio de Educación, que es donde pertenece el Instituto Peruano del Deporte, al sector educación, el procurador del Instituto Peruano del Deporte presenta una demanda, interpone una demanda de nulidad, impugnación de resolución administrativa de la SUNAR. ¿Cuál? La que ordenaba al registrador que inscriba
a la Federación Peruana de Fútbol, los estatutos. ¿Qué pedía ahí? La nulidad de la resolución, por ende, que se declare nula la inscripción de ese estatuto de 2009. ¿Eso cuándo sucedió? En septiembre del año 2009 se interpone esta demanda. ¿Quién conoce? La segunda sala, al ser un colegiado del que es demandado de la SUNAR, ante el Poder Judicial, conoce de esta demanda como primera instancia la segunda sala contenciosa administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima. Bien, la sala falla declarando infundada la demanda, es decir, en contra del Instituto Peruano del Deporte. El procurador del Instituto Peruano del Deporte interpone recurso de apelación y la segunda instancia la asume la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema. ¿Qué declara? Revoca la sentencia de primera instancia y declara fundada la demanda y que se anule la inscripción del estatuto del año 2009 de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Qué hace la Federación Peruana de Fútbol al ser notificada de este fallo de la Corte Suprema en la Sala Civil? Interpone recurso extraordinario de casación. El recurso extraordinario de casación, al verse en la Suprema, ya no lo puede ver la Sala Civil, ciertamente, y va a la Sala Constitucional y Social Permanente de la Corte Suprema, la cual declara improcedente la casación y que se cumpla la sentencia emitida en segunda instancia por la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema. Es decir, que se declara nulo la inscripción del Estatuto del año 2009. Bien, a esa fecha, esta sentencia sale en septiembre del 2016. Bien, baja para ejecución a la segunda sala contenciosa administrativa en el 2019. En julio del 2019, la segunda sala contenciosa administrativa de la Corte Superior de Justicia de Lima emite una resolución señalando que ya está consentida y ejecutoriada este proceso, que pase al archivo, pero que se emitan los oficios pertinentes a registros públicos para que se inscriba la sentencia de la Corte Suprema que declara nula la inscripción del Estatuto del año 2009 de la Federación Peruana de Fútbol. Bien, cursaron los oficios y estos oficios se perdieron en la SUNAR, nunca aparecieron. ¿Cuándo se ha inscrito recién? En octubre del año 2021, el año pasado, recién la SUNAR inscribió esta sentencia. Y la pregunta es, ¿y qué pasó con los oficios? Nunca los encontraron, tanto así que no los encontraron, que no han inscrito la sentencia porque no tienen la sentencia ni los oficios que envió el Poder Judicial en su oportunidad, se extraviaron y no los tienen. ¿Qué tuvieron que hacer? Emitir una resolución 2156 del 2021, 19 de octubre, una resolución del Tribunal Registral de SUNAR en la que le ordena al registrador que inscriba la sentencia de nulidad de inscripción del año 2009 de los estatutos de la Federación Peruana de Fútbol. O sea, no van a encontrar inscrita la sentencia, van a encontrar inscrita esta resolución. ¿Eso es correcto? No es correcto, porque estaban justificando un delito, la SUNAR, ¿correcto? Porque perdieron los oficios. Y claro, si los perdieron, ir a solicitarlos, y que no le correspondía, porque en todo caso le corresponde al Instituto Peruano del Deporte, y tampoco quería comunicar al Instituto Peruano del Deporte que se habían extraviado, entonces emiten esta resolución. Pero todo esto se fuerza en relación a que se hace la denuncia en la SUNAR. ¿Quién hace la denuncia ante la SUNAR? La Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. ¿Qué es la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional? Es la que agrupa a todos los clubes de primera profesional. Entonces, en virtud a esta resolución del Tribunal Nacional, se inscribe en octubre del 2021, 19, como lo hemos visto, se inscribe esta nulidad de la inscripción que ordenó la Corte Suprema de los estatutos del año 2009 de la Federación Peruana de Fútbol. Bien, este estatuto, esta nulidad, fue notificada al Ministerio de Educación, al Instituto Peruano del Deporte, a la SUNAR y a la Federación Peruana de Fútbol. Y aquí está la notificación. A la Federación Peruana de Fútbol, al Ministerio de Educación, demandante. Destinatario, Federación Peruana de Fútbol. ¿Cuándo fue notificada? El 25 de julio del 2019.
Correcto. ¿Y por qué hacemos esa precisión? Porque habiendo sido notificado el 25 de julio de 2019, fíjense ustedes, ya estaba como presidente el señor Agustín Lozano, encargado de la presidencia en virtud a la prisión preventiva que le habían dictado al señor Edwin Oviedo. ¿Por qué estas precisiones? El señor Lozano, en vez de comunicar a su asamblea de bases, ¿y qué es la asamblea de bases? Es la Asamblea General de Asociados, en la Federación Peruana de Fútbol se llama Asamblea de Bases, donde está conformada por 20 equipos de primera, hoy, por 10 de segunda, por 25 departamentales, 7 representantes de los jugadores agremiados, un representante de árbitros, un representante de entrenadores, uno de fútbol sala, uno de fútbol playa y uno de fútbol femenino. Total, 67 miembros de la Asamblea de Bases. Él, en vez de comunicar que la Corte Suprema ha declarado nulo la inscripción del estatuto del año 2009, no, lo que hace es convocar para el 14 de octubre del 2019 modificación del estatuto del año 2009. Pero ¿cómo llamas a modificar un estatuto del año 2009 si ha sido nula su inscripción? Debería retrotraerte, ¿no es cierto? El que estaría vigente es el 1996. No, pero llama a una modificación para el estatuto del 2009 el 14 de octubre del año 2019. Bien, entonces él llama por lo siguiente, dice, bueno, pero llama el del 2009 porque cuando yo voy a registros públicos, ¿está inscrito el del 2009? Claro, está inscrito. Pero ya te notificaron el 25 de julio y ya sabías, ya tenías conocimiento de la primera sentencia del año 2016, tenías conocimiento de la casación que tú presentaste, tenías conocimiento que esos estatutos habían sido declarados nulos. Y es más, y tenías conocimiento ya el 25 de julio del 2019, que ya ya estaba consentido y ejecutariado, ya no había, ese proceso estaba cerrado. Bien, no, el señor agarra y llama para el 14 de octubre del 2019 a la Asamblea de Bases para una modificación del estatuto del año 2009. Bien, ¿qué sucedió con el estatuto del año 2019 que fue aprobado? 4 clubes, Alianza Lima, San Martín, Melgar y Cristal, apelaron a ese acuerdo. ¿Ante quién apelaron? Ante el Tribunal Arbitral Deportivo, TAS, que ve en instancia superior las decisiones que se hayan tomado en asambleas generales, en lo deportivo, vamos a decir así, y en una mala votación que haya, porque lo llevaron al Tribunal Arbitral. ¿Y por qué al Tribunal Arbitral no impugnaron ante el Poder Judicial ese acuerdo? Porque es una vía, dentro del tema de las federaciones, y en este caso la Federación Peruana de Fútbol, una vía administrativa deportiva, irse al Tribunal Arbitral Deportivo en Suiza. Bien, estos 4 clubes interponen esta apelación y van al Tribunal Arbitral. El Tribunal Arbitral emite un laudo con fecha septiembre del 2021. Ellos iniciaron esto en octubre del 2019 y el Tribunal Arbitral Deportivo emite un laudo. ¿Y el laudo cuál fue el resultado? Acá está el laudo del Tribunal Arbitral Deportivo de fecha 14 de septiembre del 2021. ¿Qué señala? Ante este pedido, en virtud a ello, resuelve 7 puntos y al punto 4 dice, el Tribunal Arbitral Deportivo resuelve, y acá lo pueden ver en el punto 4, se anulan los acuerdos adoptados en Asamblea Extraordinaria de la Federación Peruana de Fútbol de fecha 14 de octubre del 2019. Acuérdense que les acabo de decir que convocaron para el 14 de octubre del 2019 la modificación del estatuto del año 2009. Fijando la vigencia de los estatutos anteriores de la Federación Peruana de Fútbol desde la fecha de notificación del presente laudo. Este laudo sale en septiembre y fue notificado en octubre. Fijando la vigencia de los estatutos anteriores. ¿Cuál es el estatuto anterior? ¿El de 2009? No, pues si había sido declarado nulo por la Corte Suprema. Tenían que regresar a 1996. Bien, ¿qué sucedió con este laudo? Todos sabemos que para un laudo dictado en el extranjero, o una sentencia dictada en el extranjero, para que se pueda inscribir acá o se pueda ejecutar, previamente tiene que ser reconocida por el Poder Judicial, mediante un proceso que se llama exequatur. El exequatur, ¿cuánto dura? Dice la ley entre 6 y 9 meses, pero sabemos que no es así, muchas veces demora año y medio, 2 años, para que pueda este proceso, mediante este proceso de exequatur ser reconocida un laudo arbitral. Bien, ¿qué hizo la Federación Peruana de Fútbol? Vamos a decir así.
sacó copia del laudo, notificado en octubre, fue donde un notario y lo hizo legalizar. Bien, agarró, legalizada su exequatur, lo presentó para que se inscriba en la SUNAT. Que se inscriba que la nulidad de no trató de nulidad al Estatuto de 2019, ya sabemos que el 2009 fue nulo por el Poder Judicial. Bien, ¿qué le dice el registrador? Un momentito, le dice, la forma como me estás presentando este laudo legalizado no corresponde. Por ende, expidió una esquela de observación. Y le dice, tienes que ir al Poder Judicial, lee el Código Civil, así le dice, lee el Código Civil y ahí te dice cuál es el procedimiento, que es el exequatur. Cuando venga un oficio reconociéndome este laudo, yo lo escribiré. ¿Qué hizo la Federación? En vez de ir al Poder Judicial a iniciar ese proceso de reconocimiento exequatur del laudo arbitral, no, llama nuevamente a una asamblea de bases para octubre del 2021, y hace aprobar una modificación de estatuto. La pregunta es, ¿esa acta de modificación de estatuto ha sido escrita también? Y la pregunta que todos nos haríamos, ¿y qué estatuto modifica? De repente el del 96 se han dado cuenta que sí, tienen que ir y qué bien, ¿no? A un modificado. Y al final esa es la madre del cordero. Llegar al 96, adecuar los estatutos, digamos, hoy al año 2022, y listo, asunto arreglado. Eso es lo lógico. Pero no hace eso. Hace una modificación de estatutos y llama a asamblea de base sin decir qué estatuto va a modificar. Y así está inscrito. No dice qué estatuto modifica. Entonces, y sigue con este tema. Hoy día, ese estatuto modificado en octubre del 2021, esa también ha sido inscrita. Ahí sí ya nos llama poderosamente la atención que SUNAT tiene un programa de seguimiento, todo lo que hace su registrador respecto a un título. Un título, ¿no es cierto? Es yo ingreso un documento para inscripción, le genera un número y se llama título. Entonces, con eso yo puedo ir haciendo el seguimiento. El seguimiento, cuando yo lo regreso, cuando cumple una observación o viene el tacho y vuelvo a presentar un título, los registradores no necesariamente van al mismo registrador, porque la observación, la esquela de observación está dentro del programa que ellos tienen de seguimiento interno. Eso no se lo digo porque yo he pedido información por transparencia. Es decir, que puede llegar inclusive hoy día un nuevo registrador y le llegue este título para que pueda calificarlo o se levantó las observaciones. ¿Ya lo puede ver? Sí. ¿Y cómo sabe qué pasó antes? ¿Solo por la esquela de observación? No. Abre su link, ve su programa y ve desde cuándo entró, cuántos días estuvo en cada área y con qué registrador y qué solicitaron. Mi pregunta, cuando la Federación Peruana de Fútbol lleva legalizado y presenta legalizado el exequatur, ahí no le han dicho que tiene que, legalizada lo emitido por el laudo emitido por tal lo lleva legalizado, que no se da cuenta el señor registrador que para inscribir el 2021 previamente tenía que venir inscrito el laudo a través del Poder Judicial reconocido para inscripción. Claro que sí, está. ¿Y por qué entonces le inscribió en 2021 si sabía que había este previo? Y sabiendo que hay el antecedente, justamente en los estatutos de la Federación en el Estatuto de la Federación del año 2009 hay el antecedente de la nulidad de la inscripción por el Poder Judicial. Entonces, es lo que hoy está pasando. ¿Qué sucede finalmente? Está inscrito, el Estatuto del año 2009 está inscrito a pesar que ha sido anulado por la Corte Suprema, por el Poder Judicial. El Estatuto del año 2019 está inscrito, sí, a pesar que el Tribunal Arbitral Deportivo, mediante el laudo, lo ha anulado. Y hoy día está inscrito el Estatuto de octubre del 2021, sí también está inscrito, y no menciona a cuál de los estatutos está modificando. Esto lleva a señalar finalmente que acá hay una ilegitimidad por parte de las autoridades de la Federación Peruana de Fútbol, presidente, junta directiva. Más todavía, cuando hablamos de asamblea de los órganos, hemos dicho que la Federación Peruana de Fútbol es una asociación civil sin fines de lucro, es decir, está regulada por el Código Civil. Los órganos de gobierno que tienen las asociaciones civiles son Asamblea General de Asociados y su junta directiva. Bien, en la Federación Peruana de Fútbol hemos dicho una persona jurídica de derecho privado, no público. Se llama federación por un reconocimiento que le hace el IPD mediante una resolución, pero son de privados. Okay. ¿Qué sucede?
La Asamblea General de Asociados de la Federación Peruana de Fútbol está integrado, ellos le dicen también Asamblea de Bases. ¿Por quién está integrado hoy? Por 67 miembros. Como hemos dicho, 20 clubes de primera, 10 de segunda, 25 departamentales, 7 agremiados futbolistas, 1 entrenador, 1 árbitros, 1 fútbol playa, 1 fútbol femenino y 1 fútbol sala. Bien. La pregunta es, ¿y hay 20 equipos en primera? Hasta donde yo he participado en la asociación, digamos, desde el 2017, una sola vez ha habido 20 equipos. Y de ahí ha habido 18, 19, 19. Entonces no hay 20. ¿Y por qué pone 20? No lo sabemos. Pero pone 20. Ok, su estatuto dice que sus órganos son 20, la asamblea de bases. Okay. ¿Cómo han votado la modificación del estatuto 2009, en el 2019 y el 2021, que no sabemos qué estatuto han modificado? ¿Cómo han votado? Claro, en la lista aparecen 20, pero ¿cómo 20, señor? Si usted me está diciendo que solo hay 19 clubes, es de público conocimiento, ¿no? La liga, la que acaba de acabar, acabó con 19 clubes, el anterior 19 y el anterior fue 18. ¿Y entonces cómo han votado 20? Es que el señor Agustín Lozano reunió, no en sesión, reunió por Zoom a los presidentes y les dijo, ¿saben qué? Se vienen las elecciones, hay que modificar y necesitamos 20 votos en primera. Aunque 20 votos que representen a la primera profesional, que dice el estatuto. ¿Qué hace el señor en una reunión? Le dice, bueno, hay que darle doble voto a 2 clubes. En el 2019 le da doble voto a Cantolao y doble voto a Binacional. Es decir, esos clubes valían por 2. Y en el año pasado le da a Alianza Atlético de Sullana. En el tiempo que eran 18 da doble voto, para que sean 20, y en el tiempo que eran 19 le da doble voto a Alianza Atlético de Sullana. Mi pregunta es, ¿no habría ningún problema? Claro, la pregunta es, ¿lo dice tu estatuto? ¿Lo dice Federación que le puedes dar doble voto? Porque de repente le puedes... No, no lo dice. Y entonces, ¿cómo le da doble voto? No, pues es que nos hemos reunido, nos hemos puesto de acuerdo y queremos darle pues 2 votos a un club. Eso estaría bien si lo dice el estatuto. Pero no lo dice su estatuto. Es más, el estatuto de la Federación Peruana de Fútbol ni siquiera permite que un club, mañana representante o presidente de un club, falte a esa sesión y le pueda dar poder a otro club para que vote. Y diciéndole, vota a favor, vota en contra y tú votas. No, no está permitido. Entonces, si inclusive la representación a nivel de poder de un club a otro para que vote en una sesión no está permitido por el estatuto, tampoco está permitido el doble voto. No está, no hay. Si leemos el estatuto en la parte de órganos de gobierno y los quórum, no existe. No existe. Y entonces la pregunta es, ¿cómo han votado? ¿Cómo ha sido elegido el señor presidente de la federación? ¿Cómo ha podido modificar sus estatutos? Lo que nosotros hoy día nos damos cuenta, no lo ha leído el registrador, porque la SUNAR está bien, es estrictamente declarativo de derechos, no constitutivo. La SUNAR inscribe, pero un papel fundamental que tiene la SUNAR es calificar. Y yo califico títulos, pero frente a lo que tengo estatutos. ¿Qué tendría que ver el director de un colegio dentro de la federación? ¿Puede hacerlo? ¿Qué va a hacer el registrador? Va al estatuto y dice, no, si un director, el señor de la esquina puede participar para ser presidente de la federación. No puede. ¿Y dónde dice eso? En el estatuto. ¿No es cierto? ¿Y quién se encarga de calificar antes de inscribir? El registrador, la SUNAR. ¿Qué? ¿Y no ha visto que en el estatuto no hay doble voto? O en las actas no las han puesto. Entonces, eso genera ya no un tema de falta administrativa o una rigurosa calificación, no, eso es un delito. Y no nos equivoquemos, la Federación Peruana de Fútbol es una institución privada, pero registros públicos no, es un funcionario público. Y en el delito contra la administración pública, el bien jurídico que se protege es la recta administración pública, es decir, que cumpla yo con mis funciones, el servidor, el empleado o el funcionario público. Y eso, hasta donde vemos, no se ha cumplido. Entonces, cuando hablamos de ilegitimidad de la Federación Peruana de Fútbol, estamos hablando que ésta no ha cumplido con lo que dicen las diferentes instituciones, como el Poder Judicial, con su sentencia anulando el estatuto del año 2009, la inscripción del estatuto, y el Tribunal Arbitral Deportivo anulando el estatuto del año 2019. Pero bien, aquí hay que hacer un pequeño análisis al respecto. Y la pregunta sería, ¿y pudieron conseguir
la resolución del Consejo Directivo del IPD para poder inscribir el estatuto del 2009, porque lo inscribieron al final, ¿no es cierto? No, al principio no pudieron conseguir, por eso la Corte Suprema emite esta sentencia, ¿no? Pero que de una vez conocida esta inscripción que le habíamos señalado en el año 2021, ¿qué hace la Federación Peruana de Fútbol? Envía una carta con fecha 7 de abril del 2022 al señor Rubén Darío Trujillo Mejía, en ese momento presidente encargado del Instituto Peruano del Deporte. Le solicita el pronunciamiento sobre modificación de estatuto de la Federación Peruana de Fútbol 2009. El Instituto Peruano del Deporte, 2022, ¿no? Hemos dicho que el 1 de febrero del 2018 ya la Federación Peruana de Fútbol no está dentro de la supervisión ni control ni ningún pronunciamiento del Instituto Peruano del Deporte. Y entonces, ¿cómo le pide que se pronuncie? ¿No es cierto? Y también le pide sentencia de 13 de septiembre del 2016, apelación 2278-2015, dice de la observación del título. No es observación ya. Es la nulidad de la inscripción del año 2009. La firma el señor Agustín Lozano Saavedra, presidente de la Federación. Bien, y le adjunta una resolución del RENADE, la 1256 del año 2012 del RENADE. ¿Y qué le dice, no? Le dice que para que ratifiquen, convaliden esta resolución del 2012, aquí viene la comisión, la supuesta comisión de otro delito, pero ya por parte de los funcionarios del Instituto Peruano del Deporte. Hemos explicado que en el 2009, cuando el Instituto Peruano del Deporte toma conocimiento que se inscribe ese estatuto sin tener la resolución del Consejo Directivo del IPD, interpone una demanda contenciosa administrativa de impugnación de resolución emitida por el Tribunal de la Superintendencia Nacional de Registro Público. Bien, que ya sabemos, reiteramos nuevamente, fue declarada, el Poder Judicial declaró nula esa inscripción. Bien, ¿cuándo lo interpone? Dijimos, septiembre del 2009, admitida en diciembre del 2009, primera sentencia en el 2016 y notificada en el año 2019. Es decir, ese proceso demoró 10 años, 2009 que se interpone y 2019 que termina. Bien, y entonces, acá me dice el señor presidente de la Federación que quiere que el IPD le convalide, ratifique, le diga que la resolución de RENADE, para ser precisos con esta resolución que se encuentra en que la resolución de RENADE número 056 DNCTD-RND, RENADE, Registro Nacional de Deportes, 2012, de fecha 26 de marzo del 2012, ¿qué le dice? Que convalidar, pero pregunta, si el IPD me ha iniciado el juicio a la Federación Peruana, a la SUNAP, para anular esta inscripción del Estatuto del año 2009 de la Federación Peruana de Fútbol, en el 2009 dijimos, ¿no? Y ha acabado después de 10 años en el 2019. La pregunta, ¿cómo el IPD, el Registro Nacional del Deporte, que es un área, una dirección que pertenece al IPD, me expide una resolución de reconocimiento de registro? Es el RENADE en el IPD es una especie de registros públicos deportivos, ¿correcto? Entonces me registra la Junta Directiva del doctor Manuel Burga y la modificación del estatuto, pero si estás en juicio. El artículo 139 de la Constitución señala que cuando no puede haber autoridad pública o privada que se aboque al conocimiento de una causa o de un proceso, cuando este ya es conocido por el Poder Judicial, y listo. ¿Y qué hizo el RENADE? Le emite una resolución, la 056 de marzo del 2012. La pregunta es, ¿y por qué le remite? Porque hasta donde hemos visto, estaba inscrito, ¿no? Estaba inscrita la del 2009, estaba inscrito en registros públicos. Sí, estaba inscrito. Entonces ha podido ir al RENADE, el IPD, y le ha dicho, inscríbeme, y como uno de los requisitos para estar inscrito en el RENADE es que tenga mi inscripción en registros públicos, el señor le ha inscrito. ¿Está bien? ¿No hay problema? No, sí hay problema. ¿Cuál es el problema? Vamos a poner un símil. Si a mí me dicen que el niño de acá es mi hijo, y yo estoy en un proceso de impugnación, de filiación, de que no es mi hijo, ¿cómo va a venir mi papá, mi hermana o mi esposa a decirle, a firmarle un documento que sí es mi hijo? Eso ha hecho RENADE. No debió emitir ninguna resolución. ¿Por qué? Porque había proceso pendiente justamente por esta inscripción. Ese es un tema
que está pendiente en el Instituto Peruano del Deporte de denunciarlo. Y es más, el señor Rubén Darío Trujillo Mejía, en ese tiempo presidente del IPD, en este año, porque han pasado como 4 presidentes del IPD en este año 2022, él reemplazó al señor Julio Rivera. Entonces, este señor, al presentar esta solicitud, debió decirle simplemente: devuélvase por mes de parte de la solicitud, porque de conformidad a la ley 30.727, ley del fortalecimiento del fútbol peruano, ley Oviedo, nosotros, de acuerdo al artículo 3.2 de esa ley, ya no tenemos nada que ver contigo. Entonces yo no te puedo responder esto. No. ¿Qué hace el señor Rubén? Porque hay que recordarle el nombre a veces de los que, no sé si se equivocan, ¿no? Rubén Darío Trujillo Mejía, ¿qué hace? Como le pide que lo vea, dice: cita a los miembros del Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte, de acuerdo al artículo 10 del Decreto Supremo 018/2004 PCM, el presidente del Instituto Peruano del Deporte, ergo, en ese momento el señor Trujillo Mejía, los convoca a usted a la sesión extraordinaria virtual del Consejo Directivo del IPD para el día 3 de mayo del presente año a horas 8:30 a través de la plataforma electrónica Microsoft Teams de este año, 2022. Tan rápido, ¿no? ¡Qué rápido! Yo le diría al señor, en ese momento al presidente y al actual presidente del IPD, que me diga en qué parte de las funciones que establece al presidente del IPD, al consejo directivo del IPD, donde existe la función de convalidar resoluciones dictadas por sus otros órganos directrices. No existe esa función. Las resoluciones valen por sí mismas, los efectos que tienen las resoluciones valen por sí mismas, para apelar, para que se me notifique, para cumplir, para que caduque, para que prescriba. Las acciones valen por sí mismas, no porque alguien me lo convalide. Y uno convalida algo que tiene un defecto. ¿El acto administrativo puede ser convalidable? Sí, por supuesto que sí, lo dice la 27444. Pero cuando tiene un error, ¿qué error me está pidiendo o me está haciendo notar la Federación Peruana de Fútbol para yo convalidarle? Ninguna, porque lo que le convalida finalmente, el 3 de mayo lo cita y se lleva a cabo la sesión del Consejo Directivo del IPD y emiten la resolución directiva, resolución de presidencia del Consejo Directivo del IPD, la número 029-2022-IPD-P/CD del 4 de mayo de 2022. ¿Qué dice? Y acá el señor y todo el Consejo ya cometió un gran delito, ¿no es cierto? ¿Por qué no se debieron pronunciar? Porque existe la ley 30.727 que ya no tiene relación con la Federación Peruana de Fútbol. Y es más, están yéndose contra una sentencia que el IPD ha interpuesto desde el año 2009, 10 años, ha ganado, y hoy día le emite esta resolución del Consejo Directivo. ¿Qué dice? Básicamente lo siguiente: se resuelve, artículo 1, de la inscripción y el reconocimiento de los estatutos y modificación de la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol, Federación Peruana de Fútbol, en el RENADE. Convalidar los efectos jurídicos de la resolución 056-2012 de fecha 26 de marzo. ¿Cómo? Si tú estás diciendo que eso normalmente deberías abrir un proceso administrativo y buscar quién fue el funcionario en ese momento para abrir el proceso, y no, denúncialo. Porque tú has estado en juicio, el IPD ha ganado y le estás emitiendo, en la mitad del proceso le estás emitiendo una resolución, y eso no se puede. Eso no es correcto. Y es más, ¿y por qué digo que ha actualizado ese delito? Tendría que ser un delito continuado, porque el señor Rubén Darío Trujillo Mejía se pronuncia sobre este escrito de la Federación Peruana de Fútbol para que convalide la resolución de RENADE 056. Y es más, involucra a su consejo directivo para que aprueben este tema de convalidación. ¿Dónde dice que pueden convalidar? No lo pueden convalidar. Y no porque no se quiera, no. ¿Dónde está el error en el acto administrativo para convalidarlo, para hacerlo valer? No. Y además debe saber en ese momento el señor Trujillo Mejía que ya había ganado un juicio al IPD. Entonces, ¿para qué tanto juicio? ¿Para qué perder tanto dinero, tiempo, si le va a convalidar al final este tema? Y al segundo punto, respecto al estatuto, miren, esta resolución de RENADE tiene que ver con el estatuto y la modificación del estatuto del año 2009. Y se lo convalida. Pero si ya ganaste, entonces, ¿cómo le hago un juicio? Acabo de poner un ejemplo de impugnación de paternidad de un niño que digo que no es mío, para después de cansarlo,
ganarle el juicio, voy a sentarme al día siguiente y le voy a firmar reconociendo que es mi hijo. Ese es el tema. Y en el artículo dice, de la aprobación de la modificación de los estatutos de la Federación Deportiva Nacional de Fútbol, dice, declarar que con la entrada en vigencia de la ley 30.727, ley de fortalecimiento del fútbol peruano, ley Oviedo, nosotros ya no tenemos, el Instituto Peruano de Deportes no tiene competencia para aprobar o reconocer el estatuto. Claro, pero tampoco tiene competencia para convalidar una resolución, por más que haya sido dictada por un órgano directriz del IPD. Y no tiene competencia, no porque no se quiera, sino porque tienes una sentencia que ya te dijo que ganaste. Entonces no puedes convalidar absolutamente nada. Ese está ahí. Entonces, ¿han cometido delito? Claro que sí. Tanto así que el procurador del Poder Judicial ya denunció a la SUNAR, al IPD, y está poniendo también a la Federación Peruana de Fútbol. El procurador, señor fiscal de la Fiscalía Provincial Corporativa Penal Cercado de Lima, Breña Rima, Jesús María, Distrito Fiscal de Lima. Solicita apertura de diligencias preliminares el procurador del Poder Judicial. Respecto a los incumplimientos que estamos diciendo, ¿cómo puede haber la SUNAR inscrito un estatuto del año 2009 de la Federación Peruana de Fútbol que está anulado por la Corte Suprema? ¿Cómo puede haber inscrito la SUNAR un estatuto del año 2019 que está anulado por el TAS? ¿Y cómo puede haber inscrito la SUNAR un estatuto modificado el 21 de noviembre del 2021 cuando no señala qué estatuto me está modificando? Y sabiendo que los otros estatutos son nulos. Por eso nosotros decimos que es la ilegitimidad que tiene la Federación Peruana de Fútbol. ¿Correcto? Ahora pueden decir, sí pues, pero usted habla que SUNAR, no la Federación. ¿Pero quién induce al error? Entre comillas vamos a llamarlo error, porque es inducir al delito. La Federación Peruana de Fútbol. Y lo sabe. Y si esto no lo corrige la SUNAR, porque puede hacerlo por su reglamento de oficio, si no lo corrige el IPD, que puede hacerlo de oficio, queremos comunicado con más de 200 folios de todo lo que está sucediendo, hasta el último presidente designado, creo que es el cuarto, el quinto, después del señor Pérez Ceballos, hay responsabilidad. Más aún, uno de los miembros del directorio, del consejo directivo del IPD, ha sido o es asesor de la Federación Peruana de Fútbol. Está en el acta. Es más, se abstuvo de votar en este tema que les acabo de decir que se aprobó el 3 de mayo de 2022, esta convalidación. Se abstuvo de votar. ¿Por qué? Porque señaló que generaba intereses en conflicto por la Federación Peruana de Fútbol. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos violentando las normas, seguimos no respetando lo que puede pasar. O sea, cualquiera puede ir y cambiar el estatuto como quiera y hacerlo como quiera. Eso es lo que está dando como jurisprudencia la SUNAR. Y eso es un delito. No es una falta, no, es un delito. Y nosotros, desde acá, insto a los abogados de la SUNAR, de la Federación y del IPD a sentarnos. Y que de repente ellos pueden tener otra documentación o pruebas que digan lo contrario. Y hasta los notarios. Nos sentamos. O que nos explican, así como estamos explicando acá, que por qué si lo han inscrito. Lo que dicen, y van a escuchar de la Federación también, es que el Estatuto del 2009, ciertamente, yo sí, claro, lo anuló la Corte Suprema. ¿Pero qué anuló, dicen ellos? Su inscripción. Sí, pues su inscripción, pero no el Estatuto. Ha anulado su inscripción. A ver, ahí sí les pediría que sean más acuciosos y lean la ley del deporte, la 28036. ¿Qué dice? Las federaciones pueden tener sus elecciones de junta directiva, sí. ¿Pueden modificar total o parcialmente su estatuto? Sí, por supuesto. Pero lo aprueban y antes que vaya a inscripción, y lo dice la ley, el Consejo Directivo del Instituto Peruano del Deporte tiene que ratificar esas modificaciones. Y si no, es ineficaz e inválido para esa federación. ¿Correcto? Por ejemplo, yo voy al Instituto Peruano del Deporte, acabamos acá de aprobar en este momento nuestra modificación de estatutos. Y me voy al IPD y le digo, por favor, acá están mis estatutos, léanlo, si está bien, me tendrá que emitir mi resolución de ratificación de esos estatutos. Correcto. Entonces, con mi resolución de ratificación, de repente no quiero ir al registro público a inscribirlo, lo tengo ahí en mi federación, ¿listo? ¿Está mal? No. Hemos dicho que las inscripciones en el registro público son declarativas de derechos.
no constitutivas. ¿Qué es eso? Dicen. Por ejemplo, si yo vendo una casa, el hecho que yo le escriba, no es que porque le escriba me está dando el amigo santificándome sunar que ya la vendí, no, es la compra-venta que yo hago, el dinero que recibo y la casa que entrego. Listo. Pero para publicidad registral, para que sepan públicamente que yo soy el nuevo propietario, lo inscribo en registros públicos. Por eso dicen que registros públicos es declarativo. De ninguna forma pasa por una ratificación de mi contrato de compra-venta para que digan que yo soy el nuevo dueño de la casa. No, por eso la palabra siempre dice, ¿no? Es declarativo, no constitutivo. Sí, claro, como federación lo vuelvo a repetir. Acá está mi modificación, obtuve la resolución de ratificación de mi estatuto y no lo quiero escribir, lo dejo ahí. Punto. ¿Qué va a pasar? Claro, que mañana digo, yo soy el presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional o de la Federación de Skateboard. Ah, qué bien. ¿Y su vigencia de poder, señor? ¿Verdad? Tengo que escribir pues el estatuto y mi junta de... Ajá. Por eso es que se inscribe el registro, por la publicidad registral, la fe pública registral. Es por eso dicen que es declarativo. El hecho que yo me inscriba no quiere decir, o no me inscriba, no quiere decir que no sea presidente de mi asociación, o no sea el dueño de la casa, porque lo probaré con mi contrato de compra-venta, o lo probaré con el acta de elección donde yo gané las elecciones de mi institución. ¿Correcto? Pero sí lo debo inscribir para que todos se enteren que somos una junta directiva o que los estatutos se modificaron. Entonces, ese es este tema de por qué no inscribir. No inscribe la federación, cualquier federación no inscribe sus estatutos. Está bien, tengo mi resolución aprobada por el IPD, sí. Ah, correcto, ese estatuto es válido para todos los miembros de esa federación. Lógico, no tiene que estar inscrito, es válido. Pero sí le van a reclamar, pero señor, usted no lo ha inscrito. Debe escribirlo, pues, porque yo puedo ir a registros públicos y conocer qué necesito para poder venir ante usted y ser miembro de repente de su federación sin tocarle la puerta y pedirle que me dé una copia de su estatuto. Puedo sacarlo al registro público. Por eso es declarativo, por eso es fe pública registral. Y entonces, ¿qué ha sucedido con lo de la federación? Ah, claro, la federación se inscribió sin resolución, sacaron una resolución que no tiene nada que ver con el pedido real que observó el registrador inicial y después con lo que dice la ley no tiene nada que ver. Pero sí el tema de ese estatuto es inválido e ineficaz. Y eso no lo digo solo yo, lo desarrolla la Corte Suprema en la sentencia que emite. El tema no es solo la pregunta, ¿para qué me serviría? ¿No? Si ya modificé, acá está mi acta de modificación de estatutos, ¿para qué me sirve la resolución del IPD? Ah, es que te sirve porque ellos van a revisar tu estatuto y quieren ver si es acorde al tema estrictamente federativo nacional. ¿Por qué? Porque de repente yo le puedo decir en mi estatuto que los jugadores o los deportistas que ingresan en mi federación tienen que pagar pues 10.000 soles cada uno. Ah, eso no es correcto, pues. ¿Me entienden? ¿No? Por darles un ejemplo. Entonces no me lo van a ratificar, me van a observar, me van a decir que lo modifique. Ese es un ejemplo. Ah, entonces por eso te pide, claro, porque no te lo pide porque entrégame tu estatuto, ya son 10 hojas, 20 artículos, te sale tu resolución. No, lo lee. Y tiene que guardar consonancia con la norma deportiva nacional. No es por gusto. Y eso desarrolla la Corte Suprema, por si acaso en su sentencia. ¿Qué pasaría si yo no me requiere resolución? Lo escribo. Y entonces, ¿para qué la resolución, dice la Corte Suprema? Como un simple requisito nada más, es como decir, tráeme tu solicitud y tu fotocopia del DNI. Ah, son requisitos del DNI. No, queremos saber quién está haciendo el trámite y le adjuntamos una fotocopia de tu DNI. O sea, no es por gusto, no es por llenarte de cosas, es por algo que yo estoy pidiendo que traigas fotocopia de tu DNI a tu solicitud. Pero es mi firma, es mi huella. Sí, es como ir a los bancos, ¿no es cierto? Voy con mi tarjeta, saco plata, pero me piden mi DNI, es más, me piden mi huella, el biométrico. O sea, y puedo ser la misma persona, sí señor, y me puede conocer, el amigo puede ser mi amigo en el banco, pero hay requisitos que cumplir. Solo por fastidiar, porque quiero que saques tu DNI y poner tu huella, no. Eso se llama el principio de la buena fe, ¿correcto? Y que yo cumplo con los requisitos que me están pidiendo. Me puedo conocer, me pueden dar, pero señor, el señor es presidente de la Federación Peruana de Fútbol, muy bien, salen noticias, qué gusto, sale que se ha ido a Qatar, se ha ido a Barcelona, qué bien, ese presidente de la Federación. ¿Tu vigencia de poder? Fe pública registral. ¿Tu legitimidad? Enséñame.
No, pero es el presidente, tú has visto que me siento con lo que está bien, yo no niego eso. He sido electo, muy bien, felicitaciones. Tu vigencia de poder. Hoy día todo lo que ha sucedido y que estamos hablando que no están mal inscritos o indebida e ilegal e ilegítimamente inscritos los estatutos, no le da legitimidad al señor presidente de la federación. Porque eso estará en investigación. Pero acá estamos hablando con documentos. Y yo vuelvo a repetir, les reitero a la misma federación, a sus abogados y a todos que ingresen en este tema, los estatutos de la federación, googleen, el último está colgado, y van a encontrar, están colgados en la red, en internet. Y me podrán decir si existe el doble voto, si existen 20 clubes. Es más, si existe una norma en que la federación pueda repartirles a sus miembros dinero. El Código Civil establece, donde se norma, se regula las asociaciones civiles sin fines de lucro, ni los miembros de la asociación están obligados a cancelar obligaciones de la asociación, ni su asociación está obligada a cancelar obligaciones de sus miembros. ¿Correcto? Entonces, ¿me puede explicar la federación o nos puede explicar en todo caso, para saber, de repente no sabemos, cómo le han repartido plata a diferentes clubes? ¿Dónde está el acta de Asamblea General de Asociados para que el fiscal formule la denuncia correspondiente? Porque no porque esté el acta, porque se tiene que probar quiénes acordaron aprobar entregarle plata a los clubes. Eso no corresponde. ¿Que son derechos televisivos, un préstamo? ¿En qué parte la federación es una cooperativa, una institución crediticia, financiera para prestar plata? No es objetivo. ¿Cómo lo da? ¿Cómo lo presta? ¿Derecho de televisión? Ese no es porque con su derecho de televisión, como los otros clubes, también de ahí pagan ese no es su problema. El Código Civil lo dice. Las deudas que suba un miembro de una asociación son sus deudas, no de la asociación. Y sabrán cómo manejan sus deudas. Pero no hay nada de eso. Que me envió la plata FIFA, Conmebol, lo que tú quieras. ¿A quién se le envió? A la federación. ¿Y cómo lo repartes? ¿Y cómo lo manejas? ¿Y dónde están los acuerdos? ¿Y quién le dijo darle solo plata a 4 clubes? Mi posición es, así le dé a todos los miembros de la asamblea, eso es ilegal, es un delito, es fraude en la administración de personas jurídicas. Eso no corresponde. ¿Correcto? Por eso, ¿dónde está el acta? ¿Quién ha acordado eso? Para saber quiénes acordaron. Para que se les denuncie. Porque es un delito. Entonces, eso es lo que nosotros criticamos. Básicamente, el punto va así, y voy a hacer, y creo que con esto vamos a aclarar. Federación Peruana de Fútbol, universidad privada deportiva, ¿correcto? Yo para ser federación, ¿quién me nombra? O sea, yo puedo juntarme con 4 personas y decir, hoy día somos la federación de scooter eléctricos. No, no puedo. ¿Por qué? Porque para hacer eso, primero no puedo llamarme federación, puedo llamarme Asociación Civil de Scooter Eléctricos. Asociación Civil sin fines de lucro del Deporte Scooter Eléctricos Nacional. Ok. ¿Me puedo llamar universidad? No, la ley te dice que tienes que formarte como un promotor. Promotor de la Universidad del Deporte. Miren, o sea, no soy federación, soy una asociación civil sin fines de lucro. Y vamos a ponerle así, una universidad, no. Un promotor, que quiere decir el que va a iniciar todas las acciones para crear la Universidad del Deporte. Una asociación civil, vamos a ponerle también. Ambas son de derecho privado. ¿Por qué de derecho privado? Porque no pertenecen al Estado. Se manejan con personas naturales que cada una aporta su dinero. Correcto. Vamos a lo siguiente. Y para ser federación, ¿dónde tengo que ir? Al IPD, a presentar todos los requisitos que la ley 28.036, ley de promoción y desarrollo del deporte, te indica. Y para ser universidad, ¿qué tengo que ir? Te vas a la SUNEDU y ves todas las condiciones básicas de calidad, y si tú las cumples, las presentas y ellos van a calificar. Igual como la federación, cumple los requisitos, se presenta y evalúan. ¿Y por qué no se evalúan? Porque al llamarte federación, ya no representas solo a tu deporte, a tu club, a tu nombre, no. Te dan que puedas cantar el himno, te dan los colores de la selección, te llamas selección, vas representando al país, ¿correcto? La universidad, para ser tal como universidad, pero no es lo mismo, sí. Porque las universidades expiden títulos a nombre de la nación, no a nombre de la universidad. Es decir, el Estado te reconoce como universidad y te da una licencia porque vas a expedir títulos y bachilleres a nombre, títulos sobre todo a nombre de la nación. Te está dando esa facultad que tiene el Estado. Y a la federación le está dando su himno, su camiseta, sus colores, y está representando al Estado. No, cuando pierde Perú o gana Perú, no gana la federación, ganamos todos los peruanos, ¿no es cierto?
Cuando yo soy un profesional y me otorgan el título, dice título a nombre de la nación, es un profesional con un título expedido por el Estado. Entonces, no me reconoce porque me quiera reconocer, porque yo me quiero llamar federación. No, no es así. Entonces, yo mañana digo, lo que han hecho con la federación, con esta ley Oviedo, la ley de fortalecimiento del deporte de la 30.727, es decirle, ¿por qué pongo el tema de la universidad? Ya, como somos privados y soy la universidad privada del deporte, ya pues yo ya no quiero pertenecer a la ley universitaria. Yo me salgo de la ley universitaria. No puedes, eso no corresponde. Eso es lo que han hecho con la ley Oviedo, o ley de fortalecimiento del fútbol peruano, porque la han sacado del control y supervisión del IPD. Y por ende no se puede sacar a una universidad del control y supervisión de la SUNEDU. Por eso estamos viendo que hay universidades que le quitan la licencia. Ya no se llaman universidades. O sea, se puede llamar universidad, pero no está licenciada y no la reconoce nadie. Y no va a poder pedir títulos a nombre de la nación. Igual la federación. Si hoy día sale de los alcances de la ley 28036, ley del deporte, y sale del control y supervisión del IPD, que controla las 56 federaciones y a una Asociación Nacional Paralímpica, entonces, ¿para qué le pido el nombre? ¿Para qué le doy mi himno? ¿Para qué? ¿Qué? ¿Porque no me va a generar un gasto? ¿Porque el Estado, siempre hemos escuchado, el Estado no le da un centavo al fútbol? No, señores, también es mentira. ¿Y por qué es mentira? Porque las asociaciones civiles, como es la Federación Peruana de Fútbol, están inafectas al IGB y exoneradas del impuesto a la renta. No es que el Estado le diga, a ellos sí nunca les cobren, no, señor, todos pagan impuestos. Tú declaras tus impuestos, pero no me los vas a dar. ¿Qué tienes que hacer? Reinvertir ese dinero en tu asociación, en tu federación. Ahora, ¿me pueden explicar? En todo este tiempo la federación gasta, ¿no es cierto? Compra, gasta, bienes, servicios, tributa. Claro que tiene que tributar. Paga, los declara. Los declara. Algunos tributos los declara. Nada más. No paga IGB y no paga renta. Entonces, ¿ese dinero a dónde va? ¿De quién es ese dinero? Si tuviera que pagarlos es del Estado. Y es más, hoy día está haciendo esa entrega de dineros a los clubes, ya que es totalmente ilegal, lo dice el Código Civil y estatutariamente tampoco lo contempla, y no lo puede contemplar porque normativamente es ilegal, porque sería reparto indirecto de utilidades, y en las asociaciones civiles, como es la Federación Peruana de Fútbol, no hay reparto de utilidades. Si el ingreso es mayor que el egreso, hay un cruce y se llama excedente de ingresos. Y ese excedente de ingresos en las asociaciones civiles sin fines de lucro reingresa todo al patrimonio de la asociación, no para repartirse entre los asociados. Lo que en las empresas comerciales, las sociedades anónimas, ingresos frente a egresos, se cruza y el excedente de esos ingresos se llaman utilidades, que al final del año económico se reparte entre los accionistas por el número de acciones que tengan. Se llama utilidades. Y si no hay utilidades, son pérdidas. Y también las asumen los accionistas. Pero las asociaciones civiles, ganes o pierdas, si ganas, todo va invertido para la misma, se tiene que reinvertir en la misma asociación. Persona jurídica de derecho privado, no en sus miembros, en la asociación. Eso es lo que ocurre. Esa es la real situación hoy día de la Federación Peruana de Fútbol. Que a nosotros nos parece que volvemos a decir que es totalmente ilegítima. Ilegítima normativamente, ilegítima porque incumple las sentencias que está señalando la Corte Suprema. ¿En qué incumple? Porque me va a decir, le están diciendo a la SUNAR, ya lo escribió. No. Te dice que está nula tu inscripción y tienes que irte a volver a modificar tu estatuto. Y no el año 2009, y no el año 2019, tenías que ir al año 1996 y fue notificada el 25 de julio de 2019 antes que ocurran los hechos. Y pregunta, hoy día puede tener el presidente de la Federación en octubre, creo que le han inscrito sus poderes, la Junta Directiva, ya, ¿y qué pasó después, antes de octubre, desde el 1 de enero de este año? Viajaron a Doha, viajaron a Barcelona, ¿quién pagó? ¿Cómo los bancos han permitido mover ese dinero? Es una buena explicación. Que tengo poderes, hasta donde sabemos, los poderes como personas naturales no van más allá de $100.000 o 300, y hoy día al menos aproximadamente 390.000 soles. Podemos apreciar que en el mes de octubre de este año, después de casi 10 meses, el señor presidente de la Federación con su junta directiva recién han podido ser inscritos, previamente haber sido inscrito el estatuto de octubre del año 2021, que ya hemos dicho que no señala qué estatuto modifica, no lo sabemos.
Pero lo que tenemos que tener en claro que desde el 1 de enero de este año hasta octubre, fecha en que es inscrita esta junta directiva, el señor no tenía poderes como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Por ende, puede ser electo, elegido, pero no legitimado. La pregunta es, ¿y entonces cómo se movió ese dinero? Los dineros, patrimonios de la Federación Peruana de Fútbol. ¿Cómo se entregó dinero a clubes? ¿Cómo, digamos, se pagó la luz? ¿Cómo se pagaron sueldos si no hay poderes? Y hasta donde también tenemos conocimiento, porque todo es, la parte registral debemos de tener claro que todo es público. Uno va a SUNAR y puede pedir hasta los expedientes del archivo de expedientes que dieron lugar al título de inscripción. Entonces, sabemos también que los poderes en la federación, por más personas naturales, como el señor presidente de la federación, tiene poderes como persona natural de la federación, pero esos poderes son conjuntos y cruzados. Y entre 1 de enero del 2022 hasta octubre, no había con quién firmar conjunta o cruzadamente. ¿Por qué? Porque él ya no era vicepresidente, que tenía en su momento poderes, y ya no estaba el secretario general, en su momento el señor Oscar Chiri. Entonces, ¿cómo se ha podido pagar, digamos, este viaje a Doha, a Barcelona? ¿Cómo se ha podido chatear en un avión? ¿Cómo se ha podido pagar hospedaje? Y una serie de cosas. Sería bueno que por transparencia expliquen cómo han podido manejar esos dineros, esas cantidades de dinero. ¿Sí? De repente no son dineros, nos estamos equivocando, no son dineros de la federación. De repente los ha prestado alguien, los ha regalado, no sé, es un auspicio, no sabemos. Entonces, siempre es bueno aclarar. Entonces, eso es lo que nos preocupa. Y nos preocupa bastante la posición de los bancos, ¿no? Hace un momento ponía el ejemplo, cuando uno va al banco con su tarjeta de débito, su tarjeta sueldo a sacar, no sé, pues 100 soles, a ventanilla le dicen, usted muestra su tarjeta, pero le dicen su DNI. Y le pueden decir, no, pero es mi cuenta, yo soy la persona que, en mi cuenta sueldo que trabajo, no señor, su DNI. Y su biométrico, su dedito al costado para ver si es efectivamente usted. ¿Es cierto? Y la pregunta, por 100 soles, por $1.800.000, que aproximadamente señalan que ha costado este viaje a Barcelona y a Doha, ¿no me piden ni siquiera vigencia de poder? ¿O basta con que yo llegue y diga, soy presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional y no pasa nada? En este caso la Federación Peruana de Fútbol, y está muy bien. Esos temas también que habría que preguntar al banco, y qué tanto tiene que ver ahí como supervisor de este tema la Superintendencia de Banca y Seguros. Porque pueden ser políticas del banco, es correcto, pero ¿qué pasa que tienen ustedes, la Superintendencia de Banca y Seguros tiene una unidad de inteligencia financiera? Y al mover grandes cantidades de dinero automáticamente se encienden las alarmas. ¿Y qué nos puede decir en todo caso el oficial de cumplimiento de los bancos? Donde ha movido operaciones la Federación Peruana de Fútbol. Me imagino que lo ha movido bancariamente. Porque si es afuera, y si no está acreditado, estamos en un supuesto lavado de activos. Entonces todo eso sería bueno que se aclare. Son preguntas que nosotros nos hacemos, y son preguntas que nosotros, al tener esta sospecha de la supuesta comisión de delitos, hemos denunciado. Entonces eso ya está en investigación y en manos del Ministerio Público. Nosotros queremos concluir en algo. Este tema no se trata de la Federación Peruana de Fútbol y la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional. No se trata del señor Agustín Lozano Saavedra y Oscar Romero como presidente de la asociación. No. Este tema se trata del sistema del fútbol. Si esto llega a colapsar el sistema, se acabó. Hablamos hoy día, siempre criticamos, no hay el apoyo a las fuerzas básicas, que son los menores, no hay, acá peor todavía. Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo en la Federación Peruana de Fútbol? ¿Por qué no nos contestan? No a nosotros. Contéstenle al sistema, contéstenle al hincha, al que ya no quiere ir con su familia a ver los partidos porque todo es un desastre. ¿Por qué no se preocupan por la violencia? Eso. Y no hay ningún problema en transparentar, ¿no? Si no es su plata, es la plata de la federación. Si los miembros, clubes de la Federación Peruana de Fútbol, ¿por qué no se preocupan por eso? Por preguntar qué está pasando en su asociación, qué pasa en su federación. ¿Por qué los están comprometiendo, desde mi punto de vista, es mi opinión, en una serie de irregularidades que no van a poderse subsanar con abriendo un acta y después vamos a firmar? No, por si acaso, porque ya todo está evidenciado y denunciado en el Ministerio Público. Ya no van a poder en todo caso decir. Y el silencio, sí, es un derecho. El silencio es un derecho, que yo me pueden llamar y yo lo declaro.
pero cada uno es dueño de su silencio y también dueño de las consecuencias que ese silencio pueda traer para uno mismo. Este pequeño informe que estamos realizando es para que puedan tener simplemente una pincelada de lo que hoy, a noviembre del 2022, está sucediendo en nuestro sistema del fútbol. Que para nosotros, el ente rector de las federaciones y disciplinas deportivas nacionales es el Instituto Peruano del Deporte, a donde debe de retornar la Federación Peruana de Fútbol, donde debe ingresar un grupo de trabajo que le diga, de repente todo está bien, y si todo está bien, aplaudiremos y salimos a decir que todo estaba bien, y si no, que se inicien las acciones legales administrativas del tema. Hay que sacar del deporte en general a las personas que lamentablemente hacen mucho daño. No porque tenga un club, no porque tenga dinero puedo hacer lo que yo quiera. Tengo que respetar las normas y empezando a respetar sus estatutos. No puedo evitar normas las cuales yo después voy a no respetar, ¿no? Por ejemplo, el doble voto de los clubes. Les agradezco el tiempo dispensado, ojalá que les pueda servir en algo esta información y hasta un próximo informe. Gracias. ADFP. Unidos somos más fuertes.